muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, voy a empezar por presentar a quienes nos acompañan en el Presidium. Se encuentra María Aurora Lomelí González, candidata a jueza en materia de trabajo, la maestra Esperanza González, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, capítulo Puebla. Se encuentra César Mario Gutiérrez Priego, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encuentra mi compañera Luz del Carmen Arredondo, representante nacional del Frente contra la Violencia Vicaria, capítulo Puebla. También nos acompaña Jesús Barrales Sevilla, presidente de la organización Grupos Sociales Unidos por Puebla 13 de noviembre, y una servidora, Paola García Velázquez, fundadora de la colectiva Sororas Emprendedoras. También saludo a Claudio, quien es Líderes de Jóvenes en Puebla. Y, bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Y cedo la palabra a mi compañera, la maestra Esperanza González. Pues es para mí un gusto hoy tener la oportunidad de tenerlo hoy aquí, con todas nuestras compañeras de lucha, con todas las guerreras que siempre estamos buscando y pidiendo justicia en el Estado. Cada una tiene su causa y de verdad muchísimas gracias por hoy estar aquí, que es lo que nosotros pedimos, que nos escuchen, que atiendan a nuestras súplicas, a nuestros casos, porque además no tan solo ya son los casos personales, sino ya son los casos que se acercan a nosotros. En mi caso hay más víctimas de abuso sexual infantil. En el caso de Luz, más niños y más madres con el tema de violencia vicaria. En el caso de Paola, las mujeres empresarias que no se les abren espacio. En el caso de Claudio, que también nosotros esperamos que a los jóvenes se les dé esa voz y esos espacios que se nos niegan por ser jóvenes y por ser mujeres y por ser de otros colores. Creo que es una gran oportunidad el día de hoy tenerlo aquí, que era algo imposible, algo que no podíamos ni siquiera soñar que alguien como usted nos escuchara. Y de verdad, escuchándolo, su forma de ser, su carácter, su alma, pues tenemos mucha esperanza en usted y estamos seguros de que usted será nuestro próximo ministro. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias por las palabras, quiero agradecer a todas las personas que están aquí con nosotros. La realidad es que una asamblea informativa no es nada más que yo venga a hablar y hable como perico y les diga muchas cosas muy bonitas, sino también cuáles son las dudas que ustedes puedan tener. Platicaba, por ejemplo, con la abogada y ella me decía, pues yo sí tengo preguntas que hacer y me imagino que todos ustedes que están aquí pues han pasado por una injusticia, han vivido una tragedia y les ha faltado que alguien pues realmente les diga que la justicia no es nada más una palabra, sino que en realidad existe la justicia. A lo mejor ustedes saben mi historia, a lo mejor algunos no, pero yo me convierto en abogado porque vivo una injusticia personal y familiar, por eso me hice abogado. A lo mejor mi forma de ser muy directa, muy destructiva, que me gusta decir las cosas de frente, es porque nunca he sido político, nunca he tenido un cargo público, nunca he trabajado para el gobierno, nunca he estado ni siquiera afiliado a un partido político. Claro, sí soy un hombre de izquierda, siempre he sido de izquierda, he sido rojillo de corazón y a lo mejor la forma de ser tan directa que yo tengo, pues le ha gustado a algunas personas y les ha molestado a otros. Y eso, por supuesto, pues a lo mejor he conectado con la gente que ha vivido alguna situación ilegal, injusta, que no sé, grupos de poder en contra y que todos nos hemos dado cuenta de la desesperación que existe cuando tú lo que buscas es justicia. Pero la justicia es más que una palabra nada más, ¿no? Siempre escuchamos que los policías le echan la culpa al Ministerio Público, el Ministerio Público a los policías, los jueces dejan libres a presuntos delincuentes porque dicen que los fiscales armaron mal las carpetas de investigación, terminamos sabiendo que los
magistrados de los tribunales o de las salas terminan revocando las resoluciones a lo mejor condenatorias en contra de algún delincuente, o se termina concediendo un amparo porque hubo una violación al debido proceso o a los derechos humanos, o etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que yo me puedo comprometer y qué es parte de lo que yo he prometido si llego a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo no puedo venir y decirles que voy a cambiar exactamente el fallo de un juez, porque eso no lo puedo hacer, porque se supone que existe autonomía judicial. Lo que sí les puedo prometer es que desde la Suprema Corte de Justicia, la parte que corresponde como ministro y dentro de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia, sí podemos hacer un cambio de veras. Y no nada más de palabra, porque yo sé que a lo mejor la mayoría de los políticos o los seres humanos, cuando estamos buscando que una persona vote por nosotros, pues entonces llega, es como cuando estamos enamorando a la novia, ¿no? Le hablamos bonito, le decimos, sí, mi amor, yo siempre te voy a cuidar, y el día de mañana te conviertes en un patán, ¿no? En mi caso yo tengo una ventaja, a mí, mi carrera habla por mí, mis clientes son los que me conocen, lo que ha habido en el día a día, lo que he vivido, y que también me gusta ser muy claro y muy directo. ¿Por qué? Porque obviamente no nada más por el hecho de que a lo mejor ahorita ya se vayan varias ministras y ministros, no vamos a revisar el día de mañana las resoluciones que ellos hayan realizado. Lo mismo pasará con los jueces, con los magistrados, porque pues muchos de ellos a lo mejor piensan que cuando se hagan estas entregas-recepción, pues si se pierden los expedientes, se pierde una foja por ahí, no pasa nada. Y acuérdense que el Consejo de la Judicatura Federal desaparece. Y ahora va a haber un tribunal de disciplina. Ese órgano va a ser realmente uno de los más fuertes y poderosos de todo el Poder Judicial de la Federación, porque ellos realmente van a ponerse a investigar todas aquellas faltas o omisiones o hechos con apariencia de delito que hubiera podido cometer un servidor público del Poder Judicial de la Federación. Y ahí es donde yo decía, bueno, pues no es nada más por el hecho de decir ya me voy, no, porque esto no es una venganza. Nosotros no necesitamos vengarnos de nadie, nosotros lo que queremos es que la justicia se convierta en una realidad más que en una palabra. Tenemos que acabar con la corrupción. Yo quisiera preguntar, digo, me parece más que obvio la respuesta, pero ¿quiénes de los que estamos aquí hemos sufrido alguna injusticia que involucre al Poder Judicial? ¿Alguno de ustedes les ha tocado que el Poder Judicial? ¿No? Bueno, esas personas que hemos sufrido una injusticia por parte del Poder Judicial, pues a lo mejor muchos nos involucramos al grado de estudiar una carrera y entender en dónde estuvo la injusticia, qué fue lo que pasó, por dónde pasó. A mí, en mi tema personal, pues sí me tocó no entender qué es lo que sucedía. Tuve que estudiar la carrera, volverme especialista, tuve que volverme especialista en Derecho Penal, tuve que volverme especialista en Derecho Penal Militar, me volví especialista en Seguridad Nacional también. ¿Por qué? Por lo mismo que yo tenía que entender por qué motivo a mi padre lo habían metido a la cárcel. Y como no tenía yo la posibilidad de que ninguna persona me ofreciera apoyo o me ofreciera ayuda porque era un apestado, pues obviamente tuve que estudiar más que los demás, tuve que echarle más ganas que los demás, porque no tenía la oportunidad de que nadie me tendiera la mano. Entonces a mí me hablaban y decían, algún día va a haber justicia, aunque sea divina. Yo decía, no, es que yo no quiero justicia divina, yo quiero justicia aquí. Y entendí que la única forma en que yo podía obtener justicia era que yo luchara por la justicia directamente. Y cuando ya por fin yo me convierto en abogado, para los que no conocen mi historia, mi padre era general de división del Ejército y le tocó que en el sexenio de Ernesto Zedillo lo nombraran ser antidrogas de México, lo que era comisionado al Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Y le dicen que él viene a investigar a todas las personas que hay en el país, a todos, dice, incluso a mí. Y mi papá se tomó muy textual el decir, perfecto, vamos a investigar a todos. Y por hacer mucho caso a lo que le decía el presidente de la República, pues dentro de esas investigaciones, familiares directos de Ernesto Zedillo tenían una relación de vinculación en negocios y amistad con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que eran los reyes de las metanfetaminas y eran los líderes del cártel de Colima. Hoy, esa estructura criminal forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación, para que ubiquen más o menos, tengan una idea. Las metanfetaminas pues son los abuelitos de lo que hoy conocemos como el fentanilo y que en su momento fueron uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces.
y metan a mi padre a la cárcel, siendo ser antidrogas, con menos de 45 días en el cargo. Durante 43 años de carrera fue un militar completamente limpio, hizo su trabajo duro, aguerrido, y en menos de 45 días se convirtió en narcotraficante. Yo, y está documentado, fui secuestrado, fui torturado para declarar en contra de mi señor padre, y lo mismo pasó con mi hermano, que está por aquí, ahorita es aquel que está allá atrás levantando la mano, aunque no lo crean, él es mi hermano menor. Y nos tocó vivir eso, nos tocó vivir que todo el peso del Estado se nos viniera encima. Y a mí siempre me dijeron que era imposible que yo fuera abogado. También me dijeron que era imposible que yo pudiera sacar a mi padre de la cárcel, que era imposible que yo pudiera recuperar su grado en el ejército. Después también me dijeron que era imposible incluso que yo aspirara a ser candidato a ministro de la Corte. Hoy soy abogado, soy especialista, soy el mejor especialista en lo que hago y sé que dirán, ay, qué payaso licenciado. Bueno, creo que somos 10 especialistas en derecho militar civiles en el país, ya si no fuera el mejor, pues por lo menos estoy dentro de los 10 mejores, ya es una ventaja. Pero tuve que hacerlo por necesidad, porque yo lo que quería, en mi cuestión de vida personal, yo quería justicia. Por eso entiendo cuando la gente me dice, oiga, quiero saber cuál es la perspectiva que usted tiene. Pues por supuesto que siempre voy a estar del lado de las víctimas, pero también tengo que ir más allá, porque la problemática que hemos tenido en el Poder Judicial, ¿cuál ha sido? Que el Poder Judicial no ha sido cercano a la gente, hemos puesto una barrera. Desde que tú llegas y le tienes que decir a aquellas personas que han tenido la oportunidad de llevar algún juicio o de estar cerca del Poder Judicial, desde que tú tienes que llegar y decirle a un juez, a una magistrada, a un ministro o ministra, su señoría, ya existe desde ese momento una barrera que te distingue y hay una parte de sumisión. Yo puedo entender que hay que cuidar las formas y yo puedo entender que mientras estés en un acto de una audiencia que puede ser considerado como un acto legal o solemne, a lo mejor tengas que utilizar cierta terminología. Pero de ahí a que tú te lo encuentres afuera y tengas que seguir manejándolo de la misma forma, me parece que es incorrecto. Me parece incluso que siempre el justificar el que no podemos dar datos sobre un asunto porque hay datos de terceros que se tienen que cuidar, pues me parece que podemos hablar de una resolución sin decir nombres de forma directa y explicar el por qué llegas a una resolución. Tú no puedes llegar y justificar y decir siempre que vas a dejar en libertad a un político o a un multimillonario o a un delincuente o a alguna persona que tenga poder económico porque quien hizo mal el trabajo fue el otro y que tu obligación es con la justicia. Por eso repito, ¿qué es la justicia? La justicia es más que una palabra. Por eso yo lo he dicho, en México tenemos incluso un sistema penal y todas las personas que les ha tocado estar en un sistema penal lo pueden entender, se llama sistema penal adversarial, que significa que el Ministerio Público y el defensor tienen exactamente las mismas capacidades para ofrecer datos de prueba, pruebas, desahogarlas, hacer investigaciones, etcétera. La diferencia es que el Ministerio Público tiene toda una fiscalía y cientos o miles de personas que lo ayudan a realizar el trabajo y uno tiene un cliente con poco dinero, con pocos recursos y con la necesidad de gritarle al mundo que es inocente. Y nosotros tenemos en teoría esa igualdad. Pero además tenemos, además del Ministerio Público, pues se supone que el Ministerio Público, si hay un tercero perjudicado, pues tiene un asesor jurídico, entonces ya tiene otra persona que puede apoyar. Ok. Y puede ser que exista una víctima y que esa víctima sea real y puede haber una persona que lo estén imputando. Nosotros, dependiendo por el lado que nosotros estemos viendo esta situación, pues nos damos cuenta cuál es la problemática que tenemos. ¿Por qué a las víctimas, teniendo toda la infraestructura de una fiscalía, un despacho llega y es superior a lo que hace el fiscal? ¿Por qué nos terminan diciendo, pues es que nosotros lo intentamos y vimos y hicimos? Pero, pues porque incluso existe la famosa corrupción institucional. ¿Qué es la corrupción institucional? Aquella que ya ni vemos que es corrupción, pero que existe. Y yo sé que muchos dirán, oiga, ¿y eso qué tiene que ver con el Poder Judicial si está hablando con las fiscalías? Es que allá voy.
Porque el primer problema, y sabemos que es la próxima reforma que viene, son las fiscalías. Pero no nos hagamos tontos. Cuando el juzgador, que tiene la facultad para cuando hay delitos como los que muchos de los que ustedes están aquí han sido víctimas, tiene la facultad de solicitar de oficio cierta información. ¿Y por qué no lo hace? Todos recuerdan esa resolución en donde un juez del Estado de México, del Fuero Común, por cierto, para aclarar, dice que va a dejar en libertad a un abusador sexual de un menor porque la menor de 3 años no pudo decir de forma clara y precisa el horario, el lugar en donde se habían dado los tocamientos. Y mucha gente dice, pero es que, ¿cómo puede ser posible eso? Pues sí, ¿y qué nos dicen siempre? Sí, tal vez sea injusto, pero es legal, ¿no? Si nosotros desde el principio entendemos que tenemos leyes que son injustas pero legales, perdón, pero entonces las leyes están mal. Las leyes no pueden ir en contra de la justicia. ¿Y dónde viene el problema? Pues si el juez es corrupto o si el juez aplica la ley sin justicia, pues entonces hay dos formas. Le reclamamos al legislador porque hizo mal las leyes o le reclamamos al Poder Judicial, en este caso a los ministros, por no determinar cuál es el criterio que se tiene que llevar a cabo para cuando se aplica la ley. Porque esa sí es una función de los ministros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso es una obligación. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido? Incluso tenemos jurisprudencias que aplican nada más para una parte del país, pero para la otra parte no. ¿En qué cabeza cabe eso? Entonces, nuevamente tenemos dos tipos de país. O sea que si es de la Ciudad de México para arriba, hay delitos que sí son considerados graves o la prisión preventiva es oficiosa, pero de aquí para acá abajo ya no es oficiosa y puede ser justificada nada más. Ahí ya tenemos un problema. ¿Dónde viene la grave problemática y el por qué yo me animo a querer ser candidato a ministro de la Suprema Corte, ahorrándome todo lo demás? Porque yo sé que mucha gente preguntará, oiga, ¿y por qué no prefirió primero ser juez o ser magistrado? ¿Por qué se fue directamente a ministro? Pues a lo mejor estoy un poco loco, pero dije, si quieres hacer un cambio a de veras, tienes que llegar hasta arriba para poder hacer un cambio. Y la única forma en que puedes hacer un cambio de ese estilo, pues es en donde las decisiones que tú tomes, pues realmente tengan un peso y un valor para todo lo que viene hacia abajo. Y mucha gente dirá, oiga, pero pues usted va a tener un puesto muy importante y muy posiblemente se va a vengar de las personas que y le hicieron eso a su papá. Pues si voy de ministro de la Suprema Corte, no de fiscal general de la República. Díganme ustedes cuando han visto que un ministro de la Suprema Corte puede ordenar la investigación de delitos a una persona que no tengan que ver, que sean investigaciones de violación de derechos humanos. Pues por más que quieran inventar cosas, no tiene absolutamente nada que ver. Ah, pero cuando tú sí conoces una injusticia, cuando a ti te ha tocado, obviamente, más allá de lo de mi señor padre, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿y cómo sabemos que su padre es inocente? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues yo me tardé 14 años, pero lo demostré. Mi padre murió en el Hospital Central Militar, siendo general de división en retiro, le pagan la pensión de viudez a mamá. Yo conseguí todas esas cosas, pero porque era una obligación que yo tenía con mi padre y con un hombre inocente. Pero sí me tocó vivir a mí en carne propia la injusticia y el peso completo de todo un Estado. Porque nadie tiene idea cuando es todo el Estado en contra tuya, encima de ti, que no te ofrezcan ni un vaso de agua a la gente. Creo que todos hemos sentido alguna vez esa desesperación, aunque no hayamos tenido un problema legal, de querer quitarte la vida y decir, pero no lo voy a hacer porque yo tengo que cumplir y tengo que hacer esto. La impotencia de ver a la persona que tú más amas, que está enfermo, que está mal, que está calumniado, que está defenestrado. ¿Y qué es lo que haces? Pues no te queda de otra más que te pones a estudiar, te pones a ver de forma astuta cuál es la mejor manera legal para tú poder hacer todo esto. Yo les explicaba también, hay cosas que como ministro sí voy a poder hacer y que sí puedo dar solución a muchas de las problemáticas que ustedes tienen, porque muchas de las problemáticas que ustedes tienen sí tienen que ver con cuestiones de carácter legal, que aunque sean del fuero común, también existe la facultad de atracción
y también existe la posibilidad de que nosotros normemos los criterios y también existe la posibilidad de que nosotros podamos denunciar y hacer público ese tipo de asuntos. No sé a cuántas personas les ha tocado que a lo mejor legalmente ustedes han intentado solucionar algo y no camina y les ponen trabas y no pasan. Pero salen y arman un escándalo y ese escándalo lo retoman los medios de comunicación y se hace mediático y al otro día ya se lo solucionaron. Eso sí me puedo comprometer, porque mi compromiso realmente no es con un hueso. Claro, esto es algo histórico y a lo mejor en 30 o 40 años mis hijos, mis nietos, si es que llego a tener, o bisnietos, van a ver mi nombre y van a decir, ese fue mi abuelo, o mi papá, o mi bisabuelo. Sí, por supuesto, eso también puede suceder. Pero ¿qué tal si dicen, ese que está ahí, que fue ministro de la Suprema Corte, además fue el mejor ministro de la Suprema Corte de toda la historia, de todos los que estuvieron ahí? Pero acuérdense de algo, realmente se va a escribir un nuevo capítulo en el Poder Judicial de nuestro país. Todo esto ya es histórico y nosotros no podemos desaprovechar una oportunidad para cambiar de facto lo que está sucediendo y lo que está pasando. Todos los que estamos aquí, que hemos vivido alguna injusticia, pues lo que queremos es tener esperanza. ¿Cuál es el problema de la esperanza? Que es muy peligrosa. Porque cuando tú tienes esperanza, pues lo que tú quieres con esa esperanza es que se puedan solucionar todos aquellos problemas que a ti te aquejan, como persona, como ser humano, como sociedad, como colectivo, como ustedes quieran. ¿Qué pasa con la esperanza? Cuando no salen las cosas de forma positiva, pues viene una decepción que incluso es muchísimo más grande que cuando no tenías tú siquiera la esperanza de que se pudiese dar. Por eso la intención de poder aquí, de estar con ustedes es que ustedes me hagan preguntas, que como lo que es una asamblea informativa, nos retroalimentemos, ustedes sepan cuál es mi proyecto. Hay 10 puntos que yo manejo en mi proyecto, pero que esto es muy sencillo, acabar con la corrupción del Poder Judicial en todos los aspectos, iniciando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se acabe la impunidad, que se acabe la corrupción, que realmente vayamos y apliquemos la justicia y no va a descansar hasta que la justicia se convierta en ley. ¿Por qué? Y mucha gente dice, es que se oye muy bonito, pues sí, pero a mí que ya me tocó vivir la injusticia, que me aplicaran y sentenciaran a mi padre de forma retroactiva, con leyes de supuestamente hechos que se cometieron antes de la aplicación de esa ley y que los jueces ni siquiera tengan certeza y que digan, es que muy probablemente lo hizo. Por el amor de Dios, ahorita yo como abogado con más de 25 años de experiencia les puedo decir que eso es ilegal y no se puede. Pero siendo yo un chamaco de 20 años, que me medio mataron, en lo que yo aprendía y entendía qué es lo que había sucedido, me costó mucho trabajo, aparte de las secuelas emocionales que me dejó. Muchas veces yo no entendía a lo mejor por qué tenía tan poca tolerancia al fracaso, y después de muchos años entendí que yo necesité terapia psicológica por el estrés postraumático que me dejaron este tipo de cosas. Pero ¿cómo lo iba a saber yo? Si estaba solo, nada más estaba aquel muchacho que está allá, que es mi hermano, que estábamos solos realmente. Ni siquiera un vaso de agua nos ofrecieron nuestros familiares. Para todo el mundo nos volvimos unos apestados y nada más tenía 2 opciones. Por eso yo busqué estudiar y prepararme. Y por eso el día de hoy me atrevo a venir y hablar con la gente y querer ser ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque yo tengo autorrespeto por mí, pero también respeto a las personas que han vivido y que han tenido la problemática de vivir una injusticia. Y por eso puedo hacer promesas, porque nunca le he quedado mal a ninguno de mis clientes y nunca he sido político. Entonces yo no tengo ningún problema y tampoco tengo ningún problema en decir que yo soy un hombre de izquierda, porque así fue como me educaron. Mi abuelo, por parte de mi papá, se llamaba Jesús Gutiérrez Cardoso y lo pueden checar en sus teléfonos. Él estuvo en el Ejército Liberador del Sur y peleó con Zapata en la Revolución. Fue diputado del estado de Morelos, le tocó ser de los diputados que crearon la Constitución, estuvo en el Congreso Constituyente de la Constitución del estado de Morelos. Así fue toda mi vida la izquierda en mi casa. Y por el lado de mamá, mi abuelo César Alfredo Priego Broca, y también lo pueden checar en el internet, por el cual me llamo César, de Tabasco, que ahora conocí muchos familiares tabasqueños y hasta yucatecos también, ya sabe, me aparecieron hasta los amigos del kinder al que nunca fui. Él, hombre de izquierda también, funda la primera secundaria fuera de Mérida en Yucatán, en Progreso, Yucatán,
y le pone Carlos Marx como buen hombre de izquierda. Entonces, a mí no me puede venir espontánea a decir a alguien, es que usted se ve muy fifí, ¿no?, para ser chairo. Le digo, pues también vemos chairos fifís. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Nosotros y los que han sido o han tenido que litigar o han estado en algún despacho o han trabajado en el Poder Judicial o saben cómo es este mundo de los abogados, hay algunos despachos que son los que acaparan los mejores asuntos, hay algunos despachos que son los que tienen el monopolio, por así decirlo, de la postulación o el litigio en ciertas materias, y ellos crearon un concepto, y ese concepto es: yo soy el mejor porque me he visto súper bien, porque tengo el mejor despacho, porque cobro muy caro y porque siempre gano todos los asuntos. Claro, porque va de la mano con la corrupción que existe dentro del Poder Judicial y de las mismas fiscalías. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues tienes que competir contra lo que ellos venden, que es imagen. Entonces, pues yo si voy a llegar a competir con esos despachos, pues yo también me he visto bien, y yo también me pongo un buen traje, y yo también voy arreglado, y yo también traigo un buen carro. Y eso no me hace ni mejor ni peor persona, pero sí le estoy dando un servicio importante a mi cliente. ¿Por qué les comento toda esta parte? Pues porque obviamente nosotros tenemos que romper los tabús que existen dentro del Poder Judicial. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y por qué aspiré a ser ministro de la Corte? Pues porque a lo mejor pude haber sido aspirado a juez y pude haber sido muy buen juez, o a lo mejor magistrado y pude haber sido muy buen magistrado, pero si quieres hacer un cambio de veras, ¿dónde es? En la Suprema Corte. Que ya no van a tener tanto poder los ministros como la gente cree, por una cuestión muy sencilla y se los voy a explicar. Antes un ministro de la Corte, ¿por qué tenía mucho poder? Pues porque era un cargo político realmente, porque eso de que dicen que la carrera judicial se acabó, pues es que realmente no se acabó. Van a seguir existiendo los oficiales secretarios, van a seguir existiendo los cursos para que una persona se convierta en secretario de acuerdos o actuario, y cualquier persona que quiera aspirar a ser juez, magistrado o ministro, pues no necesita ni siquiera que un ministro, un magistrado o un juez los apadrine, porque ya no necesitas que te apadrinen, porque ya no vas a ir a un examen. Ahora lo que vas a ir es por medio de un comité, a que ese comité te haga los exámenes, te seleccione y te proponga para ser candidato. Entonces, ¿dónde queda el poder de los ministros? Pues ya no tienen ese poder que tenían antes, o de los magistrados o de los jueces. ¿Dónde viene la diferencia? Que nosotros sí podemos generar los criterios, donde nosotros, por esas mismas facultades, sí podemos venir a revisar, oye, yo tengo queja de que en este asunto, por más que nos hablen de autonomía judicial, en este asunto dicen que hay una violación a debido proceso o a derechos humanos, y queremos revisar que efectivamente suceda. ¿Qué pasaría en este país si realmente pudiéramos ir acabando con la corrupción, aunque sea de a poquito? ¿Qué pasaría en este país si por fin tenemos a un gobierno como el de la doctora Claudia Sheinbaum? Que me podrán decir lo que ustedes quieran, pero en estos primeros 6 meses hemos visto los mejores resultados en seguridad de toda la historia del país, nos guste o no, al grado de que los mismos norteamericanos, que nomás están buscando pretextos con México, reconocen el trabajo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que hayamos aceptado que 29 líderes criminales fueran extraditados a Estados Unidos, fundamentándolo en una decisión de seguridad nacional por medio del artículo 89 constitucional? Porque aquí en México tenían la investigación de que miembros del Poder Judicial les iban a otorgar amparos para que obtuvieran la libertad o amparos para que no fueran extraditados. Y todavía el cinismo de decir, si tienes pruebas, demuéstralo. Pero cuando se inician las carpetas de investigación dicen que lo que están es yendo en contra de estas autoridades judiciales. ¿O qué me dicen de esta asociación de jueces y magistrados que ellos mismos promovían amparos en contra de la reforma al Poder Judicial, que ya era constitucional y era legal? Ellos mismos formaban parte de esta asociación y después ellos mismos se concedían las suspensiones. A lo mejor renunciaban 2 o 3 días antes, se concedían la suspensión y después volvían a formar parte. ¿No hay un conflicto de intereses ahí? Digo, no es necesario ser especialista en derecho como para entender que es injusto, ¿no? ¿Y qué pasa con el sistema penal? Nos trajimos un sistema penal de un país sajón como el de Estados Unidos. Se supone que por eso el sistema penal adversarial, que me fui por otro lado y lo quiero terminar de explicar, lo que prioriza es la justicia sobre la legalidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es que le pone un jurado. Ese jurado es de gente común y corriente que no sabe de leyes,
o por lo general se busca que no sepan de leyes. ¿Por qué? Pues porque los abogados de cada una de las partes pueden tachar a estos jurados. Y lo que se busca es que exista un juez, que ese juez regule única y exclusivamente la parte legal, que cada una de las partes de esos argumentos jurídicos, y que sea un grupo de ciudadanos que no sabe de leyes quien llegue a una conclusión, culpable o no culpable. Allá no hay inocentes, allá eres culpable o que se te acusa o no eres culpable. Ese sistema no es perfecto, pero lo que busca es que se aplique la justicia sobre la legalidad. En México lo que hicimos fue hacerlo a la mexicana. Le quitamos el jurado popular y lo dejamos única y exclusivamente con las resoluciones del juez. ¿Dónde vino el problema? Pues que le quitamos la justicia, que era la parte más importante, y entonces lo convertimos en un sistema legaloide. Al ser un sistema legaloide, pues tú puedes alegar que hay una violación al debido proceso o derechos humanos en cada uno de los datos de investigación que pueden existir, y tú puedes dilatar el proceso todo lo que quieras y no tienes ningún problema. ¿Y qué pasa muchas veces cuando la víctima lo único que quiere es la reparación del daño? Oiga, pues es que no me importa, a mí nada más que me reparen el daño. En México no tenemos esa cultura. ¿La solución alterna a los conflictos? Pues no, es más fácil, no, vamos a criminalizarlo y vamos a meterlo a la cárcel. Oiga, pero yo lo que quiero es que a mí me pague el daño que a mí me causó. Ah, no. Y lo platicaba con la abogada antes de iniciar la plática, ¿no? ¿Dónde está la reparación integral del daño? Resulta que los jueces nada más quieren que te paguen en las terapias psicológicas. Oiga, pero en la reparación integral del daño tuve que contratar a un abogado, aparte de ir al psicólogo, me tuve que cambiar de casa, cada que tengo que venir a una audiencia tengo que gastar en transporte, en alimentos, en gasolina, he tenido que contratar a la mejor seguridad para protegerme por lo que sucedió. Ah, no, eso no te lo contempla, entonces tienes que hacerlo forzosamente y pelear por cada uno de esos puntos, ¿no? Pero bueno, ya les expliqué un poco qué es lo que busco, qué es lo que quiero, pero me gustaría también interactuar con ustedes para saber cuáles son las inquietudes, cuáles son las preguntas que tienen, que cuestionen. Acuérdense que soy de izquierda, a mí no me molesta que me cuestionen. El cuestionamiento es así, de frente y directo, incluso ríspido, no tengo ningún problema. Podemos con mucho respeto, ¿no?, ser fuertes y decirnos las cosas sin faltarnos al respeto, y eso es parte de ser de izquierda. Le doy la bienvenida al presidente honorario del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, Humberto Morales. Bravo. Pues Luz siempre tiene muchas preguntas. Híjole, primero agradecer un tanto cuanto la visión franca de esta versión fresca que están planteando esta reforma judicial. Yo lo digo en mis redes sociales, y la realidad es que como justiciable, independientemente que sea abogada o no, me parece que el hoy ver que jueces, magistrados o personas que pretendan acceder al poder del Poder Judicial logren compartir su visión, el por qué quieren estar ahí, el por qué es importante para ellos la impartición de justicia, me parece que es preciso para ocupar estos perfiles y estos cargos. Porque desgraciadamente muchos de los que están dentro del Poder Judicial han perdido la humanización de los expedientes. Para ellos representamos el expediente 511, diagonal 2015, el 66, diagonal 2022, pero jamás representamos a una mujer y a un hijo, o a un padre, o a una madre, o por eso decía la humanización de la justicia, que pareciera redundante, pero no lo es. Habló sobre cómo la Suprema Corte de Justicia, a través de su visión, podría tener algunos cambios, sobre todo en la corrupción. Estamos hablando entonces de la politización dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tengo algunas preguntas que me vinieron a través de lo que platicó con usted y también de lo que usted compartió hace unos instantes. ¿Cuáles serían estas? Estamos indicando entonces que vamos a tener políticas públicas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otra cosa que me gustaría es la justicia en los diversos poderes judiciales o los poderes federales han estado tratando de implementar, no de una manera homologada o de una manera estandarizada, la justicia restaurativa, porque eso viene justamente de las reformas a los códigos civiles federales y penales. Y también incluso una versión, pues, y esta es muy nueva, que es la justicia terapéutica, derivado de estos procesos psicológicos que pues muchas personas y víctimas hemos tenido que afrontar. La visión dentro de, como usted como ministro dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál sería para poder crear estos criterios jurisprudenciales y que puedan ser pues aplicados dentro del Poder Judicial de la Federación? Y la última y no menos importante es, entiendo que una de las vertientes de esta reforma judicial es la cercanía con la ciudadanía, el entender la visión del por qué están haciendo estas cosas, pero me gustaría que nos pudiera esclarecer qué tanto va a beneficiar este concepto de cercanía al concepto de imparcialidad que finalmente tenemos que tener las personas responsables, los servidores que imparten justicia, para efecto de no tener una justicia un tanto pues subjetiva. Sí, mire, voy a empezar por la última. Para mí es muy sencillo. Yo puedo entender que hay temas que son muy sensibles, pero desde que se empezó a hacer más público el Poder Judicial, empezamos a entender un poco más de las resoluciones, de cómo se llevaban a cabo y empezamos a interesarnos, por lo menos en general la sociedad, en la problemática real de lo que sucede. Yo no le veo ningún problema a que una persona personalmente pueda entrar con un juez, un magistrado, magistrada, un ministro, a decirle cuál es la problemática. Todo va a quedar grabado. Yo no entiendo cuál podría ser el problema. Lo que yo sí veo mal es que vayan a escondidas o en lo oscurito a la casa de otro ministro y se junten con el presidente de un partido político a escondidas. Eso sí lo pueden hacer mientras sea público. O sea, yo por lo menos nunca pienso hacerlo como lo hizo la ministra Norma Piña, de ir y a escondidas reunirme con el presidente de un partido. Y de igual manera, a escondidas no necesito reunirme con nadie. Si una persona me pide a mí, oiga, quiero hablar con el ministro por este asunto, yo lo puedo atender, con mucho gusto lo voy a atender, o si no, alguien de mi equipo lo hará. ¿Por qué? A eso es a lo que me refiero de tener una política de puertas abiertas. Hay muchísimos asuntos de carácter legal que se pueden solucionar con un escrito y que no le dan la oportunidad a la gente de que se pueda solucionar. Con que tú fundes y motives de forma correcta se puede hacer. Y la gente podrá decir, pero es que el ministro, ¿por qué tiene que estarlo apoyando? Pues a lo mejor no lo va a apoyar el ministro, pero a lo mejor sí gente del equipo del ministro puede apoyarlos con cierta problemática de carácter legal que puedan tener, donde no existe una contraparte. Porque si es un trámite que tú tienes que realizar, ¿qué problema puede tener? Esa es la parte que no entiendo. Dos, hablan mucho de ser contrapesos. Yo no tengo que ser, yo como ministro no tengo que ser contrapeso del gobierno, ni del Poder Legislativo, ni de nadie. Yo lo que tengo que hacer es interpretar la Constitución, emitir resoluciones y que éstas sean apegadas a derecho de acuerdo al criterio jurídico que yo tengo. Me parece que se equivocan los que creen que tienes que ser enemigo del gobierno, porque tampoco eres aliado, eres un poder independiente, son cosas completamente distintas. Pero en México nos gusta jugarle al… Iba a decir tío Lolo, pero no voy a decir tío Lolo. Nos gusta jugarle al interesante, ¿no? El decir, yo soy más puro que el ser humano más puro, entonces mejor no me junto con nadie. Y eso en lo personal, a mí, se me hace una justificación para no hacer tu trabajo. Ejemplo de lo que platicábamos. Nosotros tenemos que homologar criterios. No puede cada uno, pues ya sea de los tribunales o de las zonas geográficas del país o de las regiones territoriales, tener criterios jurídicos distintos. Así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales nacional, deberíamos de tener también un Código Penal nacional. Pero yo sé que eso no tiene que ver con la Suprema Corte ni con el Poder Judicial, sino con los legisladores. Pero es una idea que yo he tenido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo que termina haciendo es facilitar los criterios a nivel nacional. Por eso entendemos que hay jurisprudencias que pueden ser aplicables en Chihuahua y que suenan
ilógicas en Oaxaca, pero que incluso te pueden servir para que tú legalmente puedas conseguir en Oaxaca algo que se vería legalmente imposible, pero porque en Chihuahua tienen ese criterio. Entonces, de entrada tendríamos que iniciar por eso. Hay otro punto que platicábamos incluso antes de iniciar la reunión, en donde hablábamos de la violencia vicaria. Me parece que es un tema real, me parece que es un problema inminente, me parece que es un problema que la autoridad terminó tomando la decisión más por presión que por estar convencidos. Me parece que hay mucha falta de conocimiento, incluso platicábamos los conceptos que se tienen, que usted y yo tenemos un concepto, pero que en la Ciudad de México me decían que ese concepto no era. Cuando dices, bueno, pues entonces, ¿qué significa violencia vicaria para ti si el concepto es el que te estoy dando, ¿no? Y que incluso en cada uno de los estados vemos que se maneja de forma distinta porque algunos lo siguen manejando no como violencia vicaria, sino como violencia familiar o intrafamiliar, ¿no? Con todo y que ya no existe el vínculo como tal, pero si fuiste primo de amigo del vecino del que te robó, pues lo manejan casi como violencia familiar. Y viene ahí un grave problema porque luego vemos que las instituciones están saturadas. Por eso, el utilizar medios de solución alternos a los conflictos es muy importante, pero necesitamos la cultura en México. ¿Por qué vemos que en las series de los Estados Unidos llega un abogado muy bien vestido, con su pañuelito blanco, muy guapetón, y les dice, si no haces esto te voy a demandar, y los otros dicen, wow, bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo? Y aquí en México, ¿qué pasa? Pues a mí demándame y tú y el viento y Juárez me hacen los mandados y a mí hasta que me lo ordene un juez, porque sabemos que aquí en México para que llegue una resolución pasa el tiempo, gastas dinero, pasan tantas cosas que pues tenemos un problema entre que se llegue a una resolución y cuando por fin ya tienes una resolución para poder ejecutarla. ¿Cuántas veces nos ha tocado que las sentencias mejor las enmarcamos porque no hay forma de poderla ejecutar? Y ese es un problema del mismo sistema. El sistema está creado para que no funcione como debe de funcionar, para que sea corrupto. Cuando tú tienes en un sistema tantos requisitos para hacer algo, eso lo hace corrupto, de entrada. Usted lo comentaba y lo comentaba bien, ¿no? El humanizar al Poder Judicial es importante porque gracias a ahora los juicios orales que ya se siguen implementando en diferentes materias, se puede visibilizar a las partes, a las víctimas, se puede visibilizar también, aunque son personas y no números de expedientes. Claro, se va avanzando. El problema es que aún así seguimos teniendo un gran rezago. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de juicios que tienen 30, 40, 50 años y que tienen que ver a lo mejor con herencias entre familiares, pleitos por predios, etcétera, etcétera, etcétera? Y que parecería que es más difícil que examen de tesis jurisprudencial el poder entender el asunto, porque cada una de las personas ya está tan involucrado en ese problema que ya nadie quiere ceder. Y ahí es donde yo explico y lo manejo como una propuesta. Nosotros, dentro del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, incluso ahorita con esta reforma constitucional y con las elecciones que vienen, tendríamos que generar un catálogo para que todos los jueces a nivel nacional pudieran utilizar toda esta solución de conflictos y que así como vemos en otros países que el juez puede llamar a las partes y decirles, a ver, quítese de problemas. Y no es que yo esté a favor de una parte o esté a favor de otra parte, es entender que muchas veces nosotros los abogados somos quienes terminamos complicando más los asuntos por falta de ética, porque queremos ganar dinero. Entonces me parece que incluso también debe de existir un código de ética en donde nosotros hagamos que el abogado que quiera mentirle a su cliente, que quiera extorsionarlo, que les pida dinero por asuntos que no están como le dicen a la gente, que les están dando falsas esperanzas. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? También sean suspendidos o pierdan la cédula profesional, que si bien es cierto se maneja como una patente, también el hecho de que pueda ser revocada.
y no nada más por un delito del orden penal, sino también por cuestiones de carácter administrativo. Todo eso, si nosotros hiciéramos un cambio así de drástico, como lo hicimos con la reforma, porque la reforma fue drástica, ¿por qué? Claro que hay grandes jueces, claro que hay buenos magistrados, claro que hay buenas ministras y ministros, pero hay muchísimos corruptos, hay muchísimas corruptas, hay muchísimos miembros del Poder Judicial que abusan de su poder, que cometen abusos laborales, abusos de carácter sexual, que hacen pago de favores, que venden plazas. Es una realidad. Que se quieran dar de golpes de pecho y no lo quieran reconocer es otra cosa, ¿no? Pero es una realidad que tiene que cambiar y que tiene que cambiar forzosamente. Y, ojo, ser muy cuidadosos, no podemos prestarnos al gatopardismo, que es cambiamos todo para que no cambie nada y todo siga igual. No, pues no, por eso todo tiene que ser mucho más público. Usted me decía, como política, ¿no?, por parte de la Suprema Corte, bueno, entendiendo que eso es lo que yo propongo, de ahí a que entendamos que va a haber 8 ministros más, contándome a mí seríamos 9, pues entonces ahí sí ese tipo de decisiones se tendrían que tomar de forma colegiada, entendiendo también que la Suprema Corte de Justicia pues es un órgano colegiado, que tiene que existir diversos criterios y que obviamente pues habrá personas que tengan una ideología que vaya a favor de ciertos puntos y a lo mejor habrá otros que vayan en contra de esos mismos puntos, pero entendiendo una cuestión, el hecho de que yo sea de izquierda y que este gobierno sea de izquierda no significa que siempre voy a votar a favor de lo que pida o quiera este gobierno, nada más por lógica, porque la función de un ministro no es creerse que él es la ley, porque no es cierto, o que él es un contrapeso, desde ahí están mal. Los ministros interpretamos la ley suprema de nuestro país, que es la Constitución, y eso es de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestro criterio, hacemos un proyecto y se vota. Usted me preguntaba antes de que iniciáramos, ¿usted va a utilizar la perspectiva de género? Por supuesto que voy a hacerlo, no solo por experiencias personales, sigo pensando que en este país se abusa de las mujeres de forma sistemática y legal, pero también soy de las personas que me gusta ser muy justo. ¿Y a qué me refiero? Yo soy el primero que dice que cada que haya una denuncia se tiene que dar vista inmediatamente al Tribunal de Disciplina Judicial y se tiene que iniciar una investigación, pero si aquel abogado o aquella persona que presentó una denuncia y se corrobora después de una investigación que fue falsa, también tiene que tener una sanción, porque hemos caído también en la problemática de cuántas personas no presentan denuncias falsas y tenemos que tener cuidado. Si queremos acabar con la corrupción tiene que ser parejo, para todo. Y dos, si nosotros estamos comprometiéndonos a que estamos aceptando las reglas del juego, y esa es otra cosa que lo digo públicamente y queda grabado, si nosotros decimos vamos a ganar menos que la presidenta, es que vamos a ganar menos que la presidenta. Pues si de todas maneras hay un montón de beneficios que les dan becas para los hijos. A mí nomás con que me dieran becas con mis hijos ya me doy por bien pagado, porque se los juro que mis hijos buscan las escuelas más caras y comen lo más caro, y yo creo que me odian y dicen para que mi papá gaste bien, pero es mi obligación. Dijeran ellos, yo no pedí venir, está bien, aquí están, son una bendición, los amo con toda mi alma, pero desde ahí ya dices, bueno, es un beneficio que la mayoría de las personas no lo tienen. Estás hablando que les dan de comer, de desayunar, incluso si quieren hasta de cenar, los apoyan con renta, les dan para gasolina. Pues el compromiso es, si la ley dice que tengo que ganar menos que la presidenta, pues voy a ganar menos que la presidenta, y no el día de mañana decir, bueno, es que yo quería ganar menos, pero pues no se puede porque la ley no me da oportunidad. Nomás hay una ministra, que no puede decir su nombre, que ella sí dijo, yo voy a ganar menos que la presidenta, y todas las demás, y todos los demás decían como que les habló el tío Lolo, y eso también es incorrecto. Y yo le comentaba esto, ¿por qué? Pues porque también me sé poner a hablar nada más como abogado y aventarme hasta mis frases en latín y escucharme que digan, hombre, licenciado, ¿cómo sabe? Pero que no me entiendan la mitad de lo que esté diciendo. Y esa es una de las propuestas que yo también tengo. Los abogados tenemos que tener un lenguaje inclusivo, y al hablar de inclusivo no me refiero a le, lalo, leles y yeyes y todo lo demás, no, me refiero a hablar de forma en que nosotros nos podamos dar a entender con la gente normal, y no es que digan, es que usted piensa que somos tontos. No, nosotros somos soberbios si pensamos que ustedes tienen que entender lo que nosotros estamos hablando,
porque cuántas personas hay que tienen lenguaje técnico de acuerdo a su especialidad o a su trabajo que yo no lo entendería. Yo les prometo que la primera vez que fui con un mecánico y me dijo el huesito del tinguindín, pensé que me estaba diciendo mentiras. ¿Alguien sabe qué es el huesito del tinguindín? Bueno, pregúntenle a un mecánico y él sí va a saber qué es. La primera vez que lo escuché yo dije, este me quiere ver la cara de tarugo. No, resulta que sí existe y que sí es un término que se utiliza en mecánica. Exactamente lo mismo, hay que respetar el trabajo, el color de un volante. Usted ya dijo que pertenezco a un partido y que por ese simple hecho no voy a hacer caso a otros partidos. Yo le puedo decir que la mayoría de mis clientes y clientas son tal vez de ideología de derecha y a todos los he defendido con la mayor de mis capacidades. Siempre he sacado adelante las encomiendas porque es una responsabilidad que yo tengo por ética y moral. Primera. Segunda, no, me gustaría abundar, le voy a decir por qué. Porque así como usted me dice, no se crea, hay gente de izquierda que me dice, ¿y yo cómo sé que usted es de izquierda si usted tiene cara de derecha? Yo no sabía que la gente tenía cara de derecha o de izquierda, por eso se lo comento. Por eso cuando yo inicié le dije, yo no tengo ningún problema en el debate ríspido, duro y de frente, porque eso es la izquierda. Pero ser de izquierda no significa que yo esté en contra de la derecha. Yo no creo que hay que atacar a los empresarios, al contrario, yo aplaudo a los empresarios, arriesgan su dinero, dan trabajo a la gente. Lo que no aplaudo es que no paguen impuestos, por ejemplo. Lo que no aplaudo es que quieran explotar a la gente y pagar menos que el mínimo cuando legalmente tienes que pagar el mínimo, cuando menos. Lo que no aplaudo es que utilicen el outsourcing cuando tienen que pagar seguridad social. Esa es la diferencia. Yo soy empresario. Yo tengo empresas de seguridad independientemente de mi despacho. Yo pago impuestos. A mí me va mucho, gano muchísimo más que un ministro de la Corte, pero yo tuve el compromiso de querer hacer esto porque para mí sí es algo importante. Yo sí tuve que vivirlo. Ustedes que son de aquí de Puebla, a lo mejor lo ubican, a lo mejor no. Mi padre es de un municipio del estado de Morelos, cercano a Izúcar de Matamoros, que se llama Jonacatepec, Morelos. Obviamente de allá era mi padre, nosotros veníamos mucho antes de que pasara el problema y nos gustaba venir también a Puebla. Yo jugué fútbol americano en el TEC de Monterrey y seguido nos tocaba venir a Puebla. Yo sé que hay gente que tiene un mal concepto del poblano, yo estoy al revés, yo tengo un excelente concepto del poblano. Y no por eso yo voy a decir, es que usted es de derecha porque me está preguntando. No, creo que su pregunta es muy válida y no me molestó. Lo que me llamó la atención fue lo del volante. Porque dije, cabrón, pues al contrario, casi todo, yo estoy al revés que los demás, por eso lo hice también distinto. Cheque si tiene posibilidad en redes sociales y se va a dar cuenta que la mayoría de los volantes de los que van para ministras o ministros son azules. Y no creo que es porque sean panistas, ¿verdad? No, a lo mejor algunas me queda claro que no son panistas, a lo mejor otros no. Aquí a lo que vamos es, no les va a importar el color porque siempre nos dicen lo mismo y usted ya dijo, ahorita sí estoy acá, me convencen porque me están conquistando, pero a la hora siempre cambian las reglas del juego. ¿Qué está pasando en Puebla? ¿Cuánta inseguridad estamos viviendo? ¿Cuántos muertos? ¿Y cómo están en pelea? ¿Cuántos muertos hay en Puebla? Digo, no lo sé, usted debe saber mejor las estadísticas que yo, ¿por qué no me lo comenta? Encontraron 6 muertos en uno de los residenciales más costosos del estado de Puebla. Fíjese, eso sí lo desconocía, como venía yo en carretera, la verdad es que no había visto las noticias. Entonces, eso es a lo que vamos, porque ustedes van a tener cargos importantes donde tienen que apelar por nuestra Constitución y por nuestras vidas, porque ya no nada más está en juego el que si meten a la cárcel a alguien, el que si no, sino que ya está en juego toda nuestra seguridad y la economía de nuestro país. Bueno, creo que allí sí valdría la pena que yo le diera una explicación.
Yo no tengo que ver con cuestiones de seguridad pública, ni el puesto al cual yo aspiro como ministro de la Corte tiene que ver con cuestiones de seguridad pública. Yo soy especialista en seguridad pública porque estudié también para ser especialista en seguridad pública, pero como ministro no tengo absolutamente nada que ver. En segundo lugar, pues me parece que la que sería una controversia constitucional, pues no tiene que ver ni siquiera con cuestiones de carácter económico, porque no tiene nada que ver con nosotros, eso tendría que ser el Ejecutivo. Pero si la pregunta va a cuál es la certeza que puedo yo darle a usted de que no voy a votar todo a favor del gobierno, pues en primer lugar, nunca he sido funcionario público, no pertenezco a Morena, por más que me han ofrecido trabajar en diferentes gobiernos, nunca he trabajado en un gobierno, porque sí creo en la autonomía del Poder Judicial, pero realmente autonomía, ¿sí me explicó? No le puedo hablar de esta cuestión de seguridad en específico porque le mentiría, la desconocía. Me acabo de enterar porque usted me lo dijo. Pero sí le puedo hablar de que a nivel nacional lo que yo he visto. Como servidores públicos tenemos la obligación de saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Cuando yo sea diariamente. servidor público le prometo que voy a Pero tener la ahorita obligación de usted hacerlo. está como aspirante y Sí. debería de tener claros estos datos. Entonces, eso Yo le también puedo da asegurar que yo sé una mejor los inseguridad. datos de seguridad que usted. Si quiere, ahorita nos ponemos a alegar cada uno de los puntos por estado y cada región del país, y yo le puedo decir todos los datos en seguridad que usted me dice, menos lo que me acaba de comentar el día de hoy, porque se lo está desconocía. contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo, estoy siendo honesto, le estoy diciendo lo que sucedió. Usted dígame cuál es el número y la tasa de homicidios que ha existido aquí en Puebla en lo que va de este año. No me la sé en este momento. Entonces, imagínese, es como si yo quisiera a usted criminalizarlo, decirle que usted está equivocada por decirme eso. Quiero que entienda algo. A mí, usted puede decir lo que usted quiera de Morena y no tengo ningún problema. Y usted puede hablar maravillas de cualquier otro partido y no tengo ningún problema. Pero para mí, la ultraderecha no me gusta, porque la ultraderecha es muy clara. Lo que quiere es potencializar las ganancias a costa de las personas. Y para mí eso no es. Yo prefiero el empresario que invierte, que trabaja, que es honesto, que crece, que paga impuestos y se vuelve multimillonario, está perfecto. Quiero que no haya inseguridad, sí, por supuesto. Soy el primero que no quiere que haya inseguridad. No quiero que haya cobro de piso, no quiero que haya grupos criminales. Y eso es un compromiso que no es para con usted, es para conmigo. ¿Se me explicó? Si usted me dice lo que acaba de suceder aquí en Puebla, yo le fui honesto porque yo desconocía el hecho. Usted me dice, es que usted es un incongruente porque usted se está preparando para ser funcionario público. Pues sí, me estoy preparando para ser funcionario público de la Administración Pública Federal y que no tiene nada que ver con un delito del fuero común y aún así le estoy siendo honesto. Y eso no significa que yo esté mal o que no esté preparado porque le digo que no conozco el dato. Mal estaría que yo le dijera a usted una mentira. Por eso le pregunté, ¿usted conoce los demás datos? Yo sí los conozco y no por eso la voy a cuestionar ni voy a tratar de exhibirla. Es su forma de pensar y la respeto. Por eso usted me pregunta, ¿cómo estoy segura que el día de mañana usted no va a emitir una resolución que sea contraria a la mayoría de los mexicanos? Pues el día que llegue usted se va a dar cuenta. No se crea que yo, si usted tiene oportunidad y revisa quién soy yo, también he criticado abiertamente las cosas que estén mal. ¿Por qué? Porque lo digo abiertamente. Donde hay áreas de oportunidad se tienen que revisar las áreas de oportunidad, pero tampoco tengo que llegar a atacar por atacar. Es como si yo quisiera atacarla a usted. Si hoy hubo un número de personas asesinadas, por supuesto que hay una falla de seguridad y forzosamente es de la autoridad municipal o estatal e incluso involucrada también la federal. Y eso no es una justificación, pero no tiene nada que ver con lo que yo hago, ni para lo que me estoy proponiendo. Ni es como ataque, simplemente mi pregunta iba hacia si usted, ¿cómo iba a reaccionar si no somos del mismo color que usted es, o de izquierda o de derecha? Yo tampoco creo tanto ya en los partidos, ¿por qué? Porque todos se contradicen muchísimo. Pero eso, nada más, ahí voy. Si es de izquierda o de derecha, usted va a ser neutral porque usted nos está hablando mucho de la izquierda. Pero es que yo soy de izquierda y no porque yo sea de izquierda voy a volver a una resolución de la Constitución de izquierda, porque yo lo que hago es interpretar la Constitución. Yo no vengo, ¿sí me explicó? No soy legislador, no voy a legislar. Si la Constitución dice que homicidio es el que priva de la vida a otro, es homicidio. Que pueda haber atenuantes o agravantes, eso es otra cosa, pero el homicidio es homicidio. El que comete un delito, comete un delito. ¿Sí me explicó? Si usted me dice, oiga, ¿qué va a pasar el día de mañana que no va a proteger a la gente derecha? Si la gente derecha tiene razón, ¿por qué no la voy a proteger?
Pero hay que recordar que las resoluciones que toma la Suprema Corte tienen que ver con controversias constitucionales, con amparos en revisión. Las controversias constitucionales van a bajar mucho. ¿Por qué? Pues porque la misma Constitución ya puso ciertos candados. ¿Qué es lo que va a subir? El amparo en revisión. El amparo en revisión es cuando usted, por ejemplo, dice, creo que la ley que están aplicando es inconstitucional. Ahí es donde sí aparecemos nosotros. Y si yo creo que usted tiene la razón, créame que cuando yo esté checando el amparo en revisión, no va a decir, este es panista, entonces voy a ir en contra de ella. Pues no, porque ahí sí es distinto. Está sucediendo muchísimo. Y esa era mi pregunta. No, muchas gracias. En mi caso no se preocupe. Todas mis exesposas son panistas y me llevo muy bien y a todas les pago pensión y una de ellas es hasta mi comadre, para que vean. Gracias. Abundando en el tema de violencia vicaria, que en algunos estados se interpreta de una forma y en algunos otros de otra forma. En Puebla no existe el tema de pederastía, estupro sí, pero no pederastía. Entonces hemos estado tocando puertas con diputados para que nos escuchen, para que puedan hacer algo al respecto. De repente encuentro la sugerencia de algunos abogados en donde me dicen que lo único que hacemos en proponer este tipo de leyes o en este tipo de iniciativas es que cuadramos los juicios y que complicamos siempre para una sentencia. Que nos critican a veces la ley Olimpia, nos critican a veces la ley Monzón, nos critican ahora, yo estoy luchando por la ley Abner, porque la revictimización que sufrí y que sufrió mi hijo en un juicio por 3 años fue de verdad una tortura. Y creo que muchas madres que se han acercado ahora a Fundación Granito de Arena, de la cual ahora soy representante en el estado y en el país, es porque, ¿por qué no presentan una denuncia? Porque temen que pasen sus hijos por lo que mi hijo pasó, porque lleguen con un médico legista, porque le metan un cotonete en el ano, porque le digan que es tentativa de violación, porque no sangró, sino porque solamente tiene un ano dilatado y está enrojecido. Tiene el líquido seminal, pero no sangró, entonces va como tentativa de violación, en grado de tentativa. Y lo que nosotros buscamos a veces es replicar algunas iniciativas de otros estados, como el estado de Chiapas, como el estado de Veracruz, para que podamos tener sentencias justas y no tan bajas. Nos decían, es muy probable que tengas una sentencia de 17 años o de 7 años. De verdad encontramos en nuestro camino a un mal juez y después encontramos a un juez que no era corrupto y que no es corrupto. Si no, mi caso sería un caso perdido. Ahora, regreso con el tema de la revictimización. No queremos más niños que nos llamen 5 o 6 veces en fiscalía para volverle a hacerle las mismas preguntas, pero al mismo tiempo le dan una asesoría psicológica para que olvide todo lo que pasó. Pero después tiene que presentarse con un juez y hablar absolutamente de todo lo que pasó, si había, enfrentarse a las preguntas de la defensa, si había luz del día, si había luz de noche, si había una mesa, si sabía la dirección. Ya no queremos más este tipo de juicios, porque al enfrentarnos a estos juicios nos enfrentamos a que muchos casos de pederastía no denuncien y que muchos niños no tengan ese respaldo inclusive de los mismos padres para llevarlos a un ministerio público a declarar. Nosotros como Granito de Arena lo que buscamos y lo que hemos estado ofreciendo a las fiscalías,
a los ministerios públicos, a las salas de testigo protegido del Poder Judicial. Es un lugar en donde un niño se sienta seguro al presentar su denuncia, a donde un niño llegue a ser grabado y que no haya más citatorios para este menor, y que de esa primera grabación se pueda obtener todos los datos de una denuncia y se pueda llegar a una justicia. Eso es lo que queremos. ¿Usted cree que de verdad nosotros, como colectivos, como abogados, como mujeres, cree que nosotros estemos obstruyendo la justicia o obstruyendo una sentencia justa para un agresor, ya sea de violencia sexual o de violencia infinita? Mire, como yo se lo dije desde el principio, si la ley es injusta, pues entonces está mal la ley, es así de fácil. Tú no puedes llegar y decirme, es que no puedo estipular ese delito porque ese delito aquí no existe, pero tú sabes que ese delito existe, aunque no lo tenga contemplado la legislación. Es un problema que yo puedo entender que el juzgador y a lo mejor el fiscal se enfrentan porque dicen, señora, es que nuestro código no señala, y usted al estar pidiendo eso lo único que hace es obstaculizar. Ok, pues me parece que entonces tenemos que presionar al legislador también, porque entonces si hay un código de un estado donde diga que el homicidio no es homicidio, pues entonces puedes matar a alguien. Estoy poniendo un ejemplo drástico. Entonces, imagínese, pues entonces él no cometió un homicidio porque la ley no lo contempla así. Hemos escuchado tantas incongruencias en los juicios y en las resoluciones que muchas veces no entendemos el por qué parecería que tienen más derechos los delincuentes que las víctimas. Y eso es un problema que tiene que ver con todos los que participamos. Los legisladores, las fiscalías, los juzgadores. Pero ¿cuál es la obligación que debería tener el juzgador? El juzgador sí tiene esa facultad para cuando tiene duda, cuando tiene algo, llegar y determinar. El problema es que muchas veces los abogados postulantes, los que litigamos en diferentes materias, pues también tenemos un colmillo largo y retorcido y perverso, que lo que hacemos es apostar a eso. Tú sabes que sea un niño que está llevando terapia para que se olvide del suceso traumático, vas dilatando el procedimiento y luego quieres que te vuelva a explicar, entonces el niño explica con sus propias palabras, pero te dijo que el agua estaba aquí y en la siguiente ocasión te dice que estaba acá o que no había un agua, ya ven, está mintiendo. Y entonces de ahí tratan de agarrarse. Cuando la realidad es que el juez podría generarse un criterio muy rápido y como me decía el abogado, ¿y cómo tenemos la certeza de que el juez no va a tener a favor o en contra de una de las partes? Que sea todo público. Entiendo que hay datos que tienen que no se tienen que contemplar, ¿no? Incluso lo que decía la compañera, nosotros tenemos que ser tan honorables en las resoluciones y lo que tenemos que hacer y tan públicos que no tiene que haber duda cuando un juzgador llegue a una resolución. No tiene que haber por qué duda de si la resolución que tú emites es porque tú piensas de una forma o de otra. Yo he conocido, no sé, personas que son machistas y que por eso nosotros pensamos que a lo mejor las resoluciones que van a emitir pues van a ser contrarias a la mujer. Y te puedes llevar gratas sorpresas de ver que a lo mejor el juez dijo, pues yo pienso como el señor, pero la verdad es que la ley y la realidad es que la mujer, la señora es la que tiene la razón. ¡Wow! Sí, pero una de cada 100 veces. Y ahí hay algo bien importante, porque yo sí considero, o yo difiero un poco, el juzgador, nosotros en México somos firmantes en varias convenciones internacionales en las que incluso con las perspectivas de género hacemos suplencia de la queja oficial, ¿no? O sea, el juzgador no nada más es un tema legislativo, evidentemente, y nosotros como activistas tenemos nuestra chamba de ir y presionar a los congresos, así como yo, de ir al Congreso y buscar la armonización o buscar la perfección de la ley. Sin embargo, aquí el gran nudo de botella está en los impartidores de justicia, porque finalmente hay protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, protocolos para juzgar con perspectiva de género, pero que no son vinculativos para aquellos servidores públicos que no los puedan aplicar.
¿Y por qué digo esto? Porque en el caso justamente de lo que nos dice nuestra querida Esperanza, un juez federal, un magistrado o incluso un juez del Foro Común, que es en primera instancia, que evidentemente ahorita la reforma judicial no los alcanza todavía y que estoy ansiosa de ello, es que un juez pueda determinar con un sentido común basado en el principio del interés superior del menor, prever estas circunstancias. No se requiere una ley especializada. Y justo creo que desde esta visión de ministro, al menos esto no es pregunta, tal vez es una recabar esta súplica para que cuando llegue usted, si es que llega, es que puedan identificar o tengan mecanismos para identificar a aquellos servidores públicos que en el poder de su facultad de ejercicio no estén previniendo ni salvaguardando estos derechos humanos. Porque esto ya está en la ley, ya está en las convenciones internacionales, ya está en las leyes federales y ya está propio en la Constitución. Nuestra Constitución es justnaturalista y está basada en derechos humanos. Y si la ley no lo contempla o la ley no lo ve de manera específica, sí podríamos ocupar esos tratados internacionales para efecto de poder subsanar estos vacíos legales y que los juzgadores ya podrían aplicarlos. Entonces, creo que tal vez desde su visión, si es que llega como ministro, es que pudiéramos tener criterios de qué pasa cuando un juzgador no aplica estos principios. Realmente lo que deberíamos de hacer en cuanto a estos criterios es iniciar las investigaciones a todos aquellos que no cumplan con la parte que les corresponde, respetando, porque existe, en México el problema es que tenemos protocolos para todo, el problema es que no los llevamos a cabo. O sea, realmente nuestras leyes no están tan mal como nosotros creemos, el problema es que no las aplicamos, ¿no? Y a lo mejor, puedo entrar la pregunta de la compañera, cuando vemos que un legislador es acusado de un delito y llegan y lo defienden y hablamos que primero las mujeres, ¿no? Desde ahí estamos mal y por eso lo entiendo, la duda, oiga, ¿y cómo sabemos si usted… Si yo hubiera sido legislador, que nunca he aspirado a ser legislador, yo sí hubiera votado en contra. ¿Por qué? Pues porque no puede ser posible que si una persona comete un delito tiene que ser juzgado. ¿Cuál es el problema de los protocolos? Que muchas veces se quedan como letra muerta, porque la gente también, salvo personas como ustedes que han tenido que luchar y vivir en carne propia la injusticia y que tomaron una decisión de que no vuelva a suceder, ¿cuántas personas dicen, chin, fue lo que me tocó vivir, ni modo, vámonos? Pues es tan triste y tan lamentable porque no hay esperanza, por eso yo empecé con justicia y esperanza. La justicia es a lo que aspiramos, la esperanza es muy peligrosa, porque como bien me lo preguntaba, ¿y cómo sabemos que el día de mañana no va a cambiar? Yo estoy seguro que no voy a cambiar, pero siempre tengo a alguien de toda mi confianza cerca de mí como para decirme, no la riegues. Tienes que llegar y hacer las cosas que tienes que hacer, porque estos son los compromisos y aspiraciones personales. Los protocolos, ¿qué pasa con los protocolos también? Muchas veces ni siquiera los conocen las autoridades que los tienen que llevar a cabo. Cuando llegan y te dicen, es que vamos a proteger a una mujer porque hubo violencia intrafamiliar. Perfecto, sacas al varón de su casa. ¿Cuántas veces los mismos abogados no utilizamos eso para sacarlo? También hay excesos ahí. O ya cuando tenemos esa problemática ponemos un código Águila. Sí, eso en la Ciudad de México. Ajá. ¿De qué te sirve el código Águila? De aquí a que le abras a la patrulla y ya te mató. O sea, es esa incongruencia de lo que nosotros tenemos que saber entre lo que propone el legislador, lo que se lleva a la práctica y lo que nosotros como juzgadores tenemos que hacer. Entonces, en teoría, todo eso sí podría la Suprema Corte de Justicia revisar e incluso ordenar que existan investigaciones y sanciones. Ajá, entonces vamos a sancionar a todos porque gran parte de ellos no conocen el protocolo y no es porque no quieran, es porque nunca se los explicaron, porque los jefes no les dieron un curso de inducción, porque no les explicaron cómo era la forma, cómo se tiene que llevar a cabo. Ese es un grave problema que nosotros también tendríamos que participar y por eso digo que tiene que ser una política de puertas abiertas, porque incluso nosotros mismos, a ver, si los ministros de la Corte diéramos clases, de todas maneras no recibimos ninguna remuneración, pues ¿a poco no podemos ir a darle cursos a los diferentes servidores públicos que tienen que ver con varias áreas de la Procuración de Justicia y explicarles, a ver, ustedes lo que tienen que hacer es esto,
explicárselos, utilizar un sábado, un domingo, decirles, esta es la forma como ustedes tienen que hacerlo. Claro que el trabajo es arduo. A ver, yo entiendo incluso que si llegamos a la Corte, los primeros 3 años van a ser de trabajar cuando menos 12 horas al día, incluso los sábados. Entendiendo que es muy complicado, ¿por qué? Por el rezago que viene, por todas las trampas que van a querer hacer y las piedritas que van a querer dejar en el camino, porque van a bajar mucho las controversias constitucionales, pero van a subir mucho los amparos en revisión, porque vamos a tener que depurar todo lo que venía mal, pero aparte le vamos a tener que dar certeza a la gente, porque no va a faltar el que diga, no, pues es que resolvió en contra mía porque este cabrón es del Morena y yo soy del Verde o del PAN o de quien sea. No, es que es real, si no le das certeza a la gente, pero si llegas y haces bien tu trabajo, el día de mañana que van a decir, mis respetos. A mí me han tocado jueces, juezas, magistradas, magistrados, que a lo mejor no me han dado la razón, pero yo veo la resolución y digo, mis respetos, tienes razón. Y puedo no estar de acuerdo, pero yo también soy un hombre de leyes y entiendo. Y esa es la parte que creo que todos queremos, certeza jurídica y transparencia. ¿Por qué? Porque cuando llegan y la desgracia que usted vive, que usted porque fue una mujer valiente, bueno, la mandaron matar a usted, así, fácil, y que usted haya tenido la valentía de hacer las cosas para conseguir lo que consiguió, que encontró a un juez honorable, que ese tipo de jueces son los que vale la pena decir mis respetos, ¿se me explicó? Pero hubo dinero de por medio, le ofrecieron dinero, lo amenazaron, fueron a la fiscalía, pero también porque usted tuvo que denunciar y hacerlo público, porque de lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado, porque ya estaba en libertad esta persona. ¿Y cómo podemos nosotros permitir que sea este tipo de cosas? Es por eso que quiero ser ministro de la Corte. ¿Por qué? Porque sí quiero realmente hacer un cambio. Y sí, también porque quiero que quede grabado, por si el día de mañana se me ocurre no querer cumplir, me lo recuerden. Pero créanme que soy una persona de palabra, mucha, y nunca niego lo que digo, ni a mis amigos, que muchas veces me dan ganas de negarlos, nunca los he negado. ¿Por qué? Sí aspiro que la justicia se convierta en ley. ¿Es difícil? Sí. Pero como se los dije, siempre he sido muy necio. Ya entendí, tengo parte de tabasqueño también, ya, ahora que fui a Tabasco me di cuenta, pero a lo mejor soy muy necio, ¿no? También tengo un poco de morelense y tengo un poco de muchos lados. Pero a lo mejor me he tomado una parte de todos esos lugares para identificarme con muchas de las problemáticas. Yo el caso de usted lo conocí, incluso por los medios de comunicación, y yo en su momento dije, si es necesario, yo me ofrezco a apoyar a la señora, porque me conmovió mucho lo que sucedió. Y el hecho de que usted fuera tan valiente y que saliera usted de forma abierta a jugarse la vida por su hijo, mis respetos. Y le agradezco mucho que me hayan invitado, el poder haber convivido con ustedes. Ya se me olvidó decirles porque era lo menos importante, pero esta es una muestra de la boleta, esta es como van a votar para ministras y ministros. Ustedes van a ver 5 espacios del lado derecho, van a poder votar por 5 ministras y van a ver 5 espacios del lado izquierdo, 4 espacios, perdón, del lado izquierdo y van a poder votar por 4 ministros. Les recomiendo el 49, porque soy yo y es el único que puedo recomendar. No puedo hablar ni a favor ni en contra de otros candidatos o candidatas. Muchas gracias por invitarme y la felicito a usted, porque lo que ustedes hacen es realmente valiente. Yo nada más aspiro a poder apoyar y que no vuelva a pasar las cosas que ustedes vivieron y que ustedes sacaron adelante. Y bueno, para estar con la equidad de género, nos gustaría mucho que un hombre que admiramos mucho en Puebla, por favor, nos dirigiera unas palabras. Licenciado Humberto, por favor. Bueno, pues quiero agradecer a Esperanza por la invitación que me hizo para escuchar aquí al candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. No tengo el gusto de conocerlo, pero escuchando un poco, perdón que llegué un poco tarde, pero escuchando lo que ha dicho y sobre las preguntas que le han hecho, me parece que hay 2 preocupaciones que creo que usted va a tener que tomar muy en cuenta, no solamente para su campaña, sino si realmente logra llegar a ser ministro de la Corte. Usted hablaba de
algo que llama la atención, es el problema de cómo el control político de la interpretación de la Constitución con la reforma que se hizo ahora va a tener algunas restricciones, pero por otro lado va a tener otras ampliaciones. Las restricciones que se imponen a la nueva ley pues tienen que ver con algo que históricamente ha sido muy complicado en las Américas, no solamente en México, incluso es mucho más pesado en América del Sur, que es el problema del lawfare, ¿no? El problema de cómo los juzgadores, los administradores de justicia en algunos países utilizan una oscuridad que hay en la arquitectura constitucional de un país para buscar fundamentos legales que muchas veces lo que hacen es no equilibrar, sino contraponer al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, y muchas veces han provocado incluso la destitución de presidentes o jefes de Estado por razones meramente técnico-jurídicas que no tienen nada que ver con la democracia. Entonces, el tema del lawfare es un tema serio y en México el lawfare nos hizo mucho daño en la propuesta de reforma energética que el presidente López Obrador había hecho desde el 2021, que finalmente, por una serie de actos legaloides, algunos jueces de distrito recurrieron al lawfare de manera muy hábil para bloquear, ¿no?, esta ley, y que se tuvo que recurrir, ¿no?, a este famoso Plan C para poder hacer estas reformas con una mayoría calificada en el legislador. Precisamente para evitar estos problemas de lawfare, se modificó la Constitución para que determinados actos de Estado que tienen que ver con la seguridad nacional, la seguridad energética, etcétera, no tuvieran amparo contra resoluciones del Poder Ejecutivo o del legislador. Mucha gente lo ha tomado como un acto autoritario, pero en realidad era necesario porque estaba pasando algo que usted decía. El Poder Judicial, en lugar de ser un poder de equilibrio, se estaba convirtiendo en un poder de contrapeso irracional. Bueno, eso es interesante, pero la parte que tiene que ver con el control difuso de la Constitución sí es un tema que tiene que ver con los operadores judiciales. Cuando usted dice que, bueno, sí es importante que los jueces se comprometan, tengan criterio, tengan una conducta pegada a una interpretación que acerque la justicia a la ley, o que haga de la justicia la ley, porque justicia y ley no son lo mismo, pues aquí viene el problema. Y creo que la compañera que me antecedió la palabra lo dijo muy bien. A veces nos cargamos de muchas leyes en este país, pero que no sirven para nada porque los juzgadores no se capacitan, no se actualizan, no adquieren criterio y conducta. Y el operador judicial tiene que tener criterio para interpretar una ley y la debe de interpretar atendiendo a la justicia. Alguna vez se le criticó al presidente López Obrador, que en una conferencia dijo, a mí por encima de la ley prefiero la justicia. Y todo el mundo se le echó encima. ¿Cómo usted desprecia la ley?, ¿no? La Corte se le fue encima diciendo, usted está despreciando la ley y dice que prefiere la justicia, pero no puede haber justicia sin ley, lo cual es una afirmación falsa, porque la justicia está antes que cualquier ley. De hecho, las constituciones principistas van por ahí. La compañera lo dijo muy bien. México regresó al justnaturalismo racional después de las reformas del 2011, pero los jueces y muchos ministros de la Corte todavía no se han dado cuenta que México transitó de un modelo de positivismo jurídico a un modelo de justnaturalismo racional, en el cual la jurisprudencia internacional es válida y tiene la misma fuerza que la jurisprudencia emanada de las resoluciones judiciales. De tal manera que lo que está pasando aquí no es un problema de que nos falta una ley, es un problema de que los jueces, magistrados y ministros no se preparan, no adquieren criterio y conducta para interpretar una ley o el vacío de una ley con el sentido de la justicia, lo cual nos llevaría a la jurisprudencia para que casos como el que acaban de exponer aquí sobre el tema de la pederastia pudieran ser resueltos con una interpretación, sin necesidad de estar buscando
¿Dónde está el código sustantivo en materia penal que me va a decir en Puebla, esto es federal? Pero como no aparece, pues o es estupro o no sabemos qué es. No, sí se puede saber. El juez tiene la obligación de buscar la jurisprudencia, aunque esté en otro estado de la República, y aplicar el derecho. El problema también tiene que ver, y me imagino que usted va en ese sentido, es que para que la justicia se quede como fundamento de todo nuestro sistema legal, los ciudadanos también tenemos que conocer el impacto de la justicia y tenemos que estar atentos para que los jueces, magistrados o ministros de corte que no están interpretando el derecho del lado de la justicia puedan ser denunciados y puedan ser revocados de sus mandatos. Yo creo que es un ejercicio democrático interesante, es complicado, porque casi ningún país del mundo hace un ejercicio así, es complicado, pero tenemos que aprender los ciudadanos a apoderarnos de una democracia que es la democracia judicial. Va a ser un experimento interesante, pero es importante que aprendamos esa democracia y vigilemos a nuestras justicias. A mí me pareció muy acertado que desaparezca el Consejo de la Judicatura Federal, que era un nido de protectores de mafiosos, y que con el nuevo Tribunal de Inspección y de Responsabilidad realmente ese tribunal opere. Pero no va a haber justicia, y no sé usted qué piensa al respecto, pero no va a haber justicia en este país si no hay una conexión directa de los ciudadanos con los operadores judiciales. Es decir, como lo dijo por ahí una compañera, aquí no es un problema de partidos, aquí es un problema de que el ciudadano quiere que haya justicia, y la justicia tiene que ser una comunicación directa entre el juzgador y el ciudadano, no entre el juzgador y el legislador, no entre el juzgador y el poder ejecutivo, no, es con el ciudadano, porque el monopolio de la justicia está en el poder judicial y el ciudadano pone ahora a los operadores judiciales. Por primera vez en nuestra historia, el Poder Judicial Federal va a ser un poder democrático, un poder elegido. Va a tener soberanía propia el Poder Judicial. Ahora, nos preocupa, algo que dijo la compañera, es que no hay todavía reforma de los tribunales de justicia de los estados. Esta reforma va a tener que venir de manera inmediata, porque desgraciadamente los jueces locales y los magistrados de los tribunales de justicia, la mayoría no hacen su trabajo y prefieren que el quejoso o el demandante tenga que ir al amparo ante un juez de distrito para que éste haga el trabajo que no hizo el juez local o el magistrado de un tribunal. Entonces, la reforma tiene que continuar, tendremos que elegir también a los jueces y magistrados de los tribunales locales y quitarle el horrible monopolio que tienen los gobernadores de los estados, que literalmente ponen y disponen a los magistrados del tribunal. Eso no puede seguir pasando, porque por eso estamos como estamos, ¿no? Porque no existe una autonomía de criterio para la administración de justicia. Entonces, pues le deseamos mucha suerte, ¿no? Ojalá que pues pueda usted convencer, ¿no?, a los ciudadanos de que su opción es la adecuada y tengamos nuevos funcionarios judiciales que realmente se comprometan a impartir justicia con criterio. La justicia es primero ante la ley. México vive una crisis de la ley, entonces necesitamos que la justicia esté en el primer plano. No queremos terminar sin agradecerle a algunas de mis compañeras que voy a nombrar de diferentes colectivas de asociaciones civiles que nos acompañan esta tarde. Yali Figueiras, impulsora de la Red Latina en Política, Estefanía Meraz de Por las Mujeres de Puebla, mis compañeras también de la Red Plural de Mujeres, Candelaria Huerta y Natalia López, María Humada de la colectiva Punto Morado, Gema Gracián de Debate en Femenino y también saludo a mi amigo y colega también Joaquín Cano, abogado, siempre aliado de causas de las mujeres.
Muchísimas gracias, en especial al abogado Jesús Barrales, que nos hace el día de hoy el préstamo de este lugar como anfitrión también junto con la maestra Esperanza.